Bueno, ¿qué es evangelización, verdad? Vamos a empezar con esa evangelización. Primero que nada, en lo que es evangelización tenemos que ver tres pautas para que nosotros podamos evangelizar. Son tres cosas importantes que debemos tener en la evangelización, que son estas tres que vemos aquí arriba. Yo no sé si las ven ahí bien, ¿verdad? Pueden hacer la pantalla más grande o demás. Es cuál es tu papel, cuál es el mensaje y cuál es el método. Son tres pautas que debemos seguir para nosotros poder hacer bien las cosas en el evangelismo. Primero, ¿cuál es tu papel? Es muy importante que definamos cuál es nuestro papel en una evangelización. Porque en la evangelización hay tres aspectos o tres papeles de personas que están involucradas. Es Dios, soy yo y es la persona que recibe. Son tres. Entonces, cada una de esas tres partes tiene algo que hacer en la evangelización. Entonces, a veces nos confundimos nosotros porque no sabemos cuál es nuestro papel. Entonces hay hermanos que llegan y se sienten frustrados porque están haciendo evangelización y dicen, yo hago de todo, yo hablo, yo digo, pero no hay resultados, esto no camina, ¿qué es lo que pasa? Y es que a veces yo me estoy metiendo a hacer una parte que no me corresponde, que no es mi parte. Entonces, lo primero que debemos aprender es cuál es tu papel. El papel que tenemos nosotros es sembrar la semilla. Nosotros no somos los que convertimos a la gente. Nosotros no somos. A veces lo que se da es que si queremos evangelizar a un hermano de sangre, a un tío, un familiar, queremos convertirlo. Y queremos y casi que le exigimos que se convierta y entonces no vemos resultado porque lo estamos obligando a él a que haga algo. Pero no somos nosotros los que lo convertimos. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer en él la labor que debe hacer. Dios hace en él la labor que él tiene que hacer. Y esa persona que está recibiendo va a tener su libre albedrío para aceptar o no aceptar lo que yo le tengo que dar. ¿Qué tengo que hacer yo? Sembrar la semilla. Sembrar la semilla. Entonces ahí vamos al segundo paso. ¿Cuál es? El mensaje. ¿Cuál es el mensaje que yo tengo que dar? ¿Cuál es el mensaje que yo tengo que presentar a cada uno de mis hermanos? Eso es muy importante. Lo primero que debemos aprender es que cuando yo salgo a evangelizar no salgo a pelear, no salgo a discutir. Hace unos años, hace bastantes años, yo agarré a un muchacho para capacitar a los miembros de la iglesia para salir a evangelizar. Y yo como pastor ahí, los que somos pastores sabemos, ya y me fui de Vina a ver qué era la capacitación. Y cuando llegué estaba el muchacho con la Biblia y dice, miren, si ustedes salen a evangelizar y les sale un católico, ságale con este versículo. Este versículo es en contra de la Virgen. La Virgen aquí, la Virgen allá. Mire, si le sale un adventista, este es el versículo. Si le sale un testigo de Jehová, este es el versículo del Espíritu Santo y no sé qué. Y entonces yo lo paré. Porque yo le dije, usted no está capacitando a la gente, ni está preparando a la gente para que salga a evangelizar. Usted está preparando para que salga a pelear. Usted no está hablando de lo que nos une, usted está hablando de lo que nos separa. Entonces a la gente es muy importante que nosotros sepamos cuál es realmente el mensaje que debemos llevar, y eso es lo que yo les voy a contar ahora. Algo importante es cuando en un club privado, por poner Tenis Club aquí en San José o Costa Rica Tenis Club, que están, cuando usted va a tratar de ser socio de ese club, le van a decir, mire, usted tiene que ganar tanto, la acción vale tanto, la cuota de mantenimiento es tanto, ¿verdad? La cuota de mantenimiento es tanto, una serie de requisitos. Si usted cumple todos esos requisitos, usted va a ser socio de nosotros. Usted tiene una membresía, le damos su carnet y puede disfrutar de las canchas de tenis aquí y allá. Pues nosotros salimos a evangelizar casi que igual. Nosotros vamos a la gente y le decimos, mire, usted es un borracho, va para el infierno. Usted se pone pantalones mujer, va para el infierno. Usted aquí y ya. Y nosotros vamos y le ponemos un montón de requisitos a la gente para que llegue a la iglesia. Que si no cumple esos requisitos no va a poder llegar a la iglesia, porque está destinado
a ir al infierno. Entonces es el mensaje claro que debemos llevar nosotros a la hora de evangelizar. No llegar a la gente y llenarla de requisitos para que llegue a la iglesia. Es llevarle un mensaje para que ellos puedan llegar a la iglesia y que ahí Dios y el Espíritu Santo haga la obra con esa persona en la iglesia. Usted no tiene que decirle, quítese ese piercing, quítese, venga sin gorra a la iglesia ni nada. Usted no va a tener que decir, usted lo que tiene que hacer es traer a esa persona a la iglesia y ahí, viendo el testimonio de los demás hermanos, viendo cómo Dios obra en las ministraciones y demás, Dios va a hacer la obra en esa persona. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de llevar a la persona a los pies de Cristo para que Cristo haga lo que le corresponde, para que Dios haga lo que le corresponde. Amén. Ahora, para nosotros saber cuál es mi papel y cuál es el mensaje que tengo que dar, es necesario un método. Un método es cómo le voy a llegar a la gente. Hay miles de métodos, ¿verdad?, que usted puede hacer en todo esto. Unos pueden predicar, a uno les gusta predicar y ir a una esquina, a una parada de buses y predicar. Otros quieren hacer en la iglesia un show de talentos, un desayuno, un almuerzo, más que un culto, porque la gente, si usted le dice, llega un culto, mucha gente le va a decir que no, pero si usted le dice, tenemos una actividad de talentos, donde vamos a ver gente cantar aquí, entonces tal vez se van a llegar y eso nos va a hacer la posibilidad de evangelizar a las personas. O sea, hay una serie de métodos para que nosotros podamos llevar la evangelización. Entonces, sabiendo nosotros cuál es la meta, cuál es el mensaje y cuál es el método o cuál es mi papel, es lo primero que debemos tener claro nosotros para salir a la calle a evangelizar. Yo no puedo ir a enseñarle a alguien sobre un tema X, hablarle sobre Jesucristo, si yo no estoy preparado y yo no conozco a Jesucristo. Yo no puedo ir a hablarle a la gente sobre algo que no conozco. Entonces, eso es lo primero. Saber cuál es mi papel en la evangelización, saber cuál es el mensaje que debo llegar y saber muy claro cuál es el método que voy a utilizar. En este caso, nosotros tenemos un método para el próximo 26 de noviembre, donde vamos a salir a hacer una toma de Cariari. Eso es lo que hemos definido. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver, van a haber títeres, van a haber niños, van a ver aquí. Vamos a, en la misma forma, en la misma actividad, vamos a tener varias actividades para poder evangelizar a la gente. Eso es lo primero que debemos hacer. Ahora, que en el evangelio hay 4 columnas importantes, que yo les voy a hablar rápidamente de 4 columnas. 4 columnas es como la mesa. Ahí Randall, que estuvo en eso, en la ministerio, todos saben que la mesa lleva 4 patas. Y cuando le pone esas 4 patas, pone la plataforma encima y forma la mesa. Y entonces, esas columnas es como las 4 patas del evangelio. El evangelio es la plataforma que vamos a tener y que va a estar firme, que no va a renquear, que no va a ser destruida o caída o demás. Entonces debemos estar claros en estas 4 columnas. ¿Cuáles son las 4 columnas que tenemos? Ahí no sé si mis hermanos me ven. Una columna es el problema, una columna es el problema, otra columna es la consecuencia, ¿verdad? La tercera columna es la solución y la cuarta es el llamado. Yo les voy a desarrollar rápidamente esas columnas. ¿Cuál es la columna del problema? Lo primero que debe saber la gente, es que tienen un problema. Un problema. Para tener el problema, yo voy a definir primero que nada la ley. La ley. Mucha gente habla de la ley y habla de la gracia, pero para nosotros reflejar el problema nos basamos en la ley. La ley es como un espejo. La ley es como un espejo cuando yo me lo pongo al frente y me veo realmente en qué estoy fallando. Entonces la ley es muy importante. La voy a poner por acá. Aquí la ley. Amén. Gloria a Dios. Aquí pongo la ley. La ley nos ayuda a nosotros a definir cuál es el problema. Un ejemplo, no matarás. Antes usted podía matar y no era problema. Pero ahora
que la ley establece que matar está mal, que es pecado y que hay consecuencias, entonces yo sé que es. Entonces con eso debemos llegarle a las personas, que es que hay un problema, que cada uno tiene un problema. ¿Por qué debemos enseñarle a la gente que tiene un problema? Porque si yo no reconozco el problema que tengo, yo no necesito solución. Porque yo creo que lo estoy haciendo bien. Porque yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Entonces yo debo conocer el problema para buscar la solución. Yo debo motivar a la persona enseñándole su problema para que puedan tener ellos la búsqueda de una solución. Si no hay problema, no tengo que buscar solución. Aquí hay dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Amén. Son los dos pactos que tenemos. Entonces nosotros en la ley podemos definir cuál es el pecado, y ahora estamos con la gracia que nos cubre, y entonces debemos llevar a esa persona la gracia para que Dios le dé lo que él necesita. Una persona que no conozca a Dios no puede buscar la gracia, no la va a buscar. Entonces debemos usar la ley para poder venir y determinar el problema que tiene cada una de las personas. Algo importante y que nos habla la palabra de Dios es cuando habla del joven rico. El joven rico dice: yo hice esto, yo hice todo bien, yo hice aquí. Ahora, Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Para ser bueno. Le dice Jesús: ve a cumplir los mandamientos. Eso fue lo que le dijo Jesús: ve a cumplir los mandamientos. Y eso es lo que hacemos nosotros, llegar y decirle a la persona: usted está en problemas porque usted está en alcoholismo, usted está en problemas porque usted está en drogas, usted está en problemas porque usted está en adulterio. Hay que aclararle a la gente que está en un problema. Nosotros acá entrevistamos a alguna gente que llegaba a la iglesia por una situación de vivienda que teníamos, y había gente que tenía 10, 15 años de estar en una unión libre, y para ellos estaba bien. Tenían sus hijos, tenían su casa, los dos trabajaban, los dos aportaban y estaban ahí. No había problema para ellos, estaba bien. Ellos veían otros matrimonios que hacían a ellos en unión libre, hacían hasta más que aquellos que estaban casados. Y entonces no, pero cuando nosotros les hablábamos que eso era pecado, que eso no estaba bien y todo, entonces había conciencia en ellos y sabían que tenían un problema y que tenían que buscar la solución. Así que el problema está. Ahora, en el problema, cuando la gente se da cuenta que tiene un problema, lo primero que se da cuenta la gente es que es pecadora. Cuando yo sé que matar es pecado, es un problema, y entonces me doy cuenta yo que yo estoy pecando. Es lo primero que tiene que tener la gente. Aquí la gente, vamos a pegarlo por acá, la gente se da cuenta que es pecador, que es un pecador. Amén. Entonces el pecado está adherente a ellos. ¿Por qué? Porque tienen un problema. Exacto. Entonces a la hora de que tienen un problema, se convierten en pecadores. Y cuando yo me convierto en pecador, ¿en qué me convierto? En alguien culpable. En alguien culpable. Yo soy culpable por ese pecado. O sea, yo no estoy libre de nada, sino que yo soy culpable por ese pecado. La gente se siente culpable. La gente, cuando se le descubre, cuando se le da a conocer su problema, su pecado, empieza a sentirse culpable de lo que está haciendo. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo soy culpable, cuando yo soy pecador? Muero. Es la muerte. ¿Por qué? Porque lo habla la palabra de Dios. Claro que el pago del pecado es muerte. Entonces yo, a pesar de que ando para arriba y para abajo, y que ando caminando y todo, estoy muerto. Porque en mi vida no hay sentido, porque el problema está gobernando mi vida, y eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente. Ahora, cuando yo me siento muerto, empiezo a sentirme sucio. Internamente me empiezo a sentir sucio. Yo estoy pecando, yo le estoy fallando a Dios y todo, y mi vida empieza a sentirse sucia, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces, yo me empiezo a sentir sucio. ¿Por qué? Porque
Es como cuando tenemos una ropa y esa ropa está sucia, está hedionda, está manchada, tiene comida, tiene cosas en las bolsas y demás. Y esa ropa me la empiezo a poner, me doy cuenta que yo ando vestido con esa ropa porque yo estoy sucio. Y cuando yo estoy sucio y me doy cuenta de eso, ¿qué pasa? Me empiezo a convertir en esclavo de ese problema, en esclavo del alcoholismo, en esclavo del adulterio, en esclavo de la pornografía. Yo me empiezo a sentir un esclavo. Yo no sé cómo ustedes vienen, por poner un ejemplo, y cuando están esclavos, es como cuando uno anda unas cadenas encima y no lo deja y lo tiene amarrado y empiezan las ataduras y empieza esa esclavitud para con nosotros. Y cuando yo soy esclavo, cuando yo soy pecador, cuando yo me siento culpable, cuando yo soy sucio, ¿en qué me convierto? En enemigo. Yo empiezo a ser enemigo de Dios. Yo no estoy creyendo, digamos, que voy a estar con el Señor. Acá yo soy enemigo de Dios, porque dice que o es frío o es caliente, que el que está en la carne no está con el espíritu, y quien está con el espíritu no está con la carne. Y si yo tengo un problema y ese problema me domina y ese problema está en mí, entonces yo soy culpable, me siento sucio y yo no soy un amigo de Dios, sino todo lo contrario. Amén. ¿Y qué sucede con todo esto? Cuando yo empiezo a ser pecador, me siento culpable, ando muerto porque no tengo vida, me siento sucio, soy esclavo y me convierto en enemigo de Dios, empieza a llegar la ira de Dios. Que es, y muchos dicen, es que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios no va a hacer nada con nosotros, Dios aquí, Dios allá, sí. Pero Dios te da un libre albedrío para saber que tienes un problema y que hay una solución, y que entonces aquel que no busca el camino correcto, la puerta angosta, va a tener consecuencias, que va a ser la ira de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, todo esto nos genera lo que es el problema. El problema nos genera ser pecadores, sentirnos culpables, estar muertos, sentirme sucio, ser esclavo de ese problema, ser enemigo de Dios y recibir la ira de Dios en mi vida. Amén. Esa es la primera columna. ¿Cuál entonces? Conociendo el problema, que ya vimos todo eso, todo esto tiene consecuencias. Todo esto que está en mi vida tiene una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? La eternidad. Esa es la consecuencia. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente. ¿Qué es la consecuencia? La eternidad. Voy a ponerlo aquí arriba. Entonces, la eternidad es algo que nosotros, es la consecuencia del pecado. Entonces, ¿qué es la eternidad? La eternidad son dos cosas. Una es la muerte, porque dice que si hay pecado, yo voy a morir. Y la otra es el día del juicio. O sea, va a haber muerte en mi vida natural que me va a llevar a la muerte, y eso me va a llevar al juicio con el Padre Celestial. Lo voy a pegar por acá. La muerte y el juicio. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un libro de la vida. En el libro de la vida nos van a escribir todos los pecados, todas las cosas buenas y malas que hemos hecho. Y está ahí, y va a haber un juicio final. Va a haber un juicio final donde nosotros, hay alguien que nos va a defender, que se llama Jesucristo, pero ahí va a estar escrito todo lo que hemos hecho. Y entonces ese día final va a llegar el juicio y va a tener dos consecuencias, que es lo que hablamos. Amén. Que es el cielo y el infierno. O sea, ese juicio, para Randall, que trabaja en seguridad en el estado, sabe que cuando vamos a juicio hay dos cosas: o va a la cárcel o está libre. Igual en la vida espiritual, o voy al cielo o voy al infierno. ¿Por qué?
por la eternidad. Esa es la consecuencia. La eternidad me da a mí la posibilidad de ir al cielo o al infierno. Esa es la consecuencia que tiene. Entonces, cuando salimos a evangelizar, hay que hacer conciencia en la gente que tiene un problema y que ese problema tiene una consecuencia y que esa consecuencia es eterna. Es una consecuencia en la cual ellos va a haber una eternidad, ya sea en el cielo, alabando, glorificando a ellos, estando ahí, o en el lago de fuego que no fue construido para nosotros. Amén. Ahora, hay una solución. O sea, hay un problema, tiene una consecuencia, pero hay una solución. ¿Cuál es la solución? Jesucristo. ¿Cuál es la solución? Jesucristo. Entonces, aquí lo voy a pegar. Esta es la solución. Jesucristo es la solución que debemos nosotros llevar a la gente a que conozca. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a ver esa solución? Primero que nada, Jesucristo nos da el perdón. O sea, nos perdona. Antes éramos pecadores, ahora somos perdonados. Ahora usted tiene el perdón. Ya no va a ser culpable. Ya va a tener, ¿qué es lo que va a tener? Entonces, en ese juicio final, inocencia. Usted va a ser inocente. Inocente cuando usted vayan ahí a decirle todas las cosas que tiene que seguirle. Va a ir y entonces usted va a encontrar que ese libro de la vida que está todo, usted empieza a ver y llega el Padre y empieza a ver y dice, pero ¿qué pasa aquí? Estas hojas están en blanco, aquí no hay nada. Y es que le dice, ¿qué ha hecho usted? No, yo no he hecho nada. El que hizo algo es el que está a tu diestra. Ese que me está defendiendo. Esa sangre que derramó en la cruz empezó a borrar lo que había en mi libro de la vida. Y ese libro pertenece a que en este momento yo estoy limpio. Eso se llama justificación. Jesucristo justifica nuestro pecado y nos hace inocentes de esa culpabilidad. Amén. ¿Y qué pasa? Cuando Jesucristo nos justifica, yo en lugar de sentirme muerto, me siento vivo. Yo empiezo a tener vida en mí. Yo empiezo a sentir esa vivencia, a estar vivo, y eso es lo que llamamos nosotros la regeneración en Cristo. Empiezo a pasar de muerte a vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa cuando yo me empiezo a sentir vivo? Yo antes estaba sucio y ahora me empiezo a sentir limpio. Porque Dios está limpiando todo el pecado que hay en mí. Amén. Gloria a Dios. Dios está limpiándome totalmente de todas mis faltas. Él empieza, esa ropa sucia que tenía, que olía feo y todo, me la empieza a quitar y me cambia las vestiduras por una ropa blanca, con un olor hermoso, delicioso, un olor agradable a las demás personas, porque Él me empieza a limpiar. ¿Y qué pasa? Después de que me limpia, yo me sentía esclavo, pero Él me empieza a quitar las cadenas, las ataduras, y me empieza a hacer libre. Él me empieza a hacer libre. Yo tengo que hablar a la gente de que en Jesucristo hay una solución y le va a dar a usted la posibilidad de ser libre, de estar con Él en libertad. Y algo importante es que cuando yo soy libre, cuando yo soy limpio, cuando empiezo a ser inocente, empiezo ¿a qué? A ser amigo de Jesús. Ya Jesús no me ve como otra persona. Ya no me ve como alguien con el cual no tengo que hablar, sino empieza Jesús a decir, Jorge es mi amigo, Randall es mi amigo. Y no solo es amigo, sino que somos herederos del reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Así que empieza el Señor a limpiarnos, eso nos santifica, empieza a perdonarnos, empieza a declararnos inocentes, nos empieza a dar vida, nos empieza a limpiar, nos empieza a hacer libres, nos hacemos amigos de Él, y lo más importante es que empezamos a ser amados.
Tal vez esa persona que está en la calle nadie la quiere, nadie la visita porque está en alcoholismo, porque duerme en la calle, porque huele feo. Pero aquí hay alguien que empieza a amarlo y se llama Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ahí es la columna que nos da la solución a través de Jesucristo, y la columna que nos culpa a través del problema, y una consecuencia que es la eternidad, es la muerte y el cielo eterno. Amén. Y viene, ¿y cuál es? Entonces ya la persona conoce el problema, ya la persona conoce la consecuencia, y ya la persona conoce la solución. Entonces la persona no ha tomado una decisión, hay que decirle: esta es la solución, Jesucristo es la solución. Y entonces viene la cuarta columna, que es la columna del llamado al arrepentimiento, que es la evangelización. Es cuando yo llamo a la persona al arrepentimiento. Y entonces lo voy a pegar aquí. El arrepentimiento lo voy a pegar aquí. Y entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Es el cambio total de la persona. Y cuando yo hago ese llamado, cuando la persona tiene ese llamado a Jesucristo, yo le digo: usted tiene que arrepentirse y vivir en fe en Jesucristo. Amén. Y entonces formamos la cruz. Podemos poner esta ley aquí. Amén. Voy a despegarla aquí. Y ponemos la ley aquí. Y formamos entonces la cruz del Calvario, que es: a este lado tenemos un problema y no conocemos a Jesús, y estas son las consecuencias. Y a este lado es lo que podemos hacer si lo conocemos en Jesús: un arrepentimiento y una fe real. Amén. Eso es realmente el evangelio. Y en todo este mensaje no hablamos de la Virgen, no hablamos del Espíritu Santo, no hablamos del pantalón, no hablamos de nada, porque la gente necesita que vayamos a hablarles de amor. La gente necesita saber que hay un ser que los ama y que se llama Jesucristo. Y para terminar, rápidamente quiero ir a Mateo 28 de la Gran Comisión. Mateo 28 en el versículo 18. Y dice, voy a poner aquí la lámpara aquí. Ópale, espere que para ver aquí. Eso es. Mateo dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo como en la tierra. Y hace esto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿qué es la evangelización? La evangelización es ir a gritar a la parada de buses. La evangelización no es ir a predicar dentro del bus. Dice aquí la Gran Comisión a veces no la vemos bien, que dice que vayamos a ser naciones. Eso es lo que quiere Dios, que vayamos a llevar el mensaje, las buenas nuevas a la gente que no lo conoce. Aquí dice: vayan. ¿Y qué hacen? Bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, muchos evangelizamos, llegamos, vamos a gritar al bus, vamos a predicar a cualquier lado, a cualquier parada de todo, y ya cumplimos. Yo soy evangelista porque yo fui a predicar. No, la Gran Comisión dice que esa persona que lo escucha a usted tiene que llevarlo a tal punto que usted se va a graduar cuando lo lleve al bautismo. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Dice: ve y bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es mi graduación. Yo vengo y agarro a Randall y le empiezo a hablar y yo voy a estar acompañando a Randall. Soy su padre espiritual hasta que él diga: ya me quiero bautizar, ya me puedo bautizar. Eso es. Y dice la palabra ahí, que a veces no terminamos la Gran Comisión, que nos dice que les enseñemos a ellos lo que Él nos ha enseñado. No es solo predicar, es estar con esa persona, es pasarle un mensaje: vas a ir a la iglesia, vas a ir aquí, necesitas aquí, venga a mi casa a orar, venga allá, venga acá. Estar pendiente de esa persona porque soy el padre espiritual. Eso es evangelizar. Evangelizar es estar al tanto de la persona. Y dice el Señor que Él, si nosotros le enseñamos a las personas eso,
y los llevamos al bautismo, dice la palabra de Dios ahí al final de Mateo 28, dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ese es nuestro premio por evangelizar. Que Él esté con nosotros, que Él nos use, que nosotros seamos sus instrumentos para poder llevar. Evangelizar es llevar a la persona a que esté. No es decir, a mí una vez fui con un pastor, estuvimos en Nicaragua y llegaba a un lugar y decía: repitan después de mí. Y llegaba en una empresa y 18 repetían la oración de reconciliación con Dios. Y entonces cuando salíamos decía: hoy convertimos a 18. Yo le digo: no convertimos a 18. Hicimos que 18 repitieran la oración. Convertimos es cuando ellos conocen a Jesucristo y realmente hacen un arrepentimiento en su corazón. Y tienen la fe en Cristo Jesús, en su resurrección. Eso es evangelismo. No es ir y que la gente repita una oración. No es ir y que la gente me escuche y después no me vuelva a ver. Por eso debemos evangelizar en nuestra zona. Por eso ahora que vamos a Cariari hay muchas iglesias para decirle al hermano: en tal iglesia te queda cerca, aquí está el pastor, te vamos a dar el nombre al pastor para que te dé seguimiento, para que esté contigo, para que te llame. Algún líder te va a estar llamando, te va a estar bendiciendo, te va a estar visitando, y etcétera, porque ese es el resultado de la evangelización. Venir y buscar nosotros ser verdaderos padres espirituales de esa persona. Amén. Ya estamos. Este es el mensaje que debemos llevar a la gente. Hacer que la gente sepa que está en problemas y que ese problema tiene consecuencias, pero hay una solución que se llama Jesucristo, y por eso lo estamos llamando a que se arrepienta y a que se acerque a Él y que tenga fe en Jesucristo. Ese es el mensaje de la evangelización.